Leer a Julio Cortázar fue una experiencia totalmente nueva para mí, porque nunca en mi vida había leído anteriormente textos complejos. Siempre los cuentos y libros que yo había leído se concentraban en la historia que estos redactaban. En cambio, estos nuevos cuentos se concentran en cómo están redactados más que en la historia misma. Al no entender esto, el primer cuento que tuve que leer, Lejana, me resultó muy difícil de entender. No sabía que al final terminaban siendo dos personas distintas. No lograba saber en dónde se encontraba la chica al principio del cuento y muchas cosas más que no terminaba de entender, dado a que la lectura como yo la trataba de tomar no servía, concentrándose más en la historia que en las palabras que significaban de cada oración. Bueno, en la clase la profesora me dio a entender muchas cosas que no sabía, le dio sentido a una historia que para mí en la primera leída no tenía sentido, y aprendí muchas cosas, como por ejemplo la ambigüedad, y estas enseñanzas me sirvieron mucho para leer el segundo cuento, que fue Carta a una señorita en París. En este cuento me senté tranquilo con una hoja y una virome y fui anotando las cosas que me llamaban la atención, palabras que pensaba que podrían llegar a significar algo, y busqué las cosas que remarqué, como por ejemplo la palabra conejo o el día jueves, que es el día en el que se muda a la nueva casa. Con muchas de las búsquedas, al rebuscármelas tanto, no terminé llegando a nada, pero igualmente me sirvió mucho la clase y pude llegar a entender más y se me hizo mucho más llevadero el segundo cuento. Y bueno, en la clase la profesora también llegó a remarcar más cosas que no me había dado cuenta, como por ejemplo el significado del número 11, que la verdad no me había concentrado mucho en eso. Y bueno, Cortázar me terminó pareciendo bueno, terminé viendo el sentido de las cosas que escribía, cuyo sentido al principio no entendía en el primer cuento que leí, y me resultó divertido el trabajo, ya que tenía que buscar y investigar sobre las cosas del cuento, y me terminó gustando leer Cortázar y el trabajo que se nos dio.